Señores, hoy empezamos entrenamiento en habilidades de negocio y hoy vamos a hacerlo en forma de panel de negocio. ¿Cómo así panel de negocio? Vamos a hablar un rato, invitados especiales. Hoy tenemos dos invitados de infarto. Así que, señores, muy bien, arranquemos esta jornada espectacular del día de hoy. Y pues bueno, obviamente sin tanto preámbulo, vamos a hacer primero en presentación, Jonfer López. Soy Rango Bronce, nuestra querida compañía Gana Excel con mucho amor y por supuesto parte del equipo Prosperidad y aquí estamos para iniciar este proceso. Nuestra primera invitada especial, una mujer increíble que aprecio enormemente en el tiempo que llevamos conociéndonos. Ha sido una persona maravillosa. Les quiero presentar con mucho amor a María Isabel Ángel. Ella es rango aprendiz élite de nuestra compañía y por supuesto le voy a contar un poco sobre ella. Ella es una mujer emprendedora, es madre, por supuesto está muy enfocada, es extremadamente disciplinada y obviamente vio una oportunidad increíble en la industria de network marketing pues para crear libertad, para basarnos, pues digamos, en construir una vida o basarse ella en construir una vida, pues con salud, por supuesto, con tiempo y con dinero, ¿sí? Ahora, ella cree, pues cuando ve Gano Excel, cree en la posibilidad del potencial de crecimiento y obviamente un vehículo que va a toda máquina para lograr los sueños de su vida. Está construyendo equipos en diferentes lugares y tiene un enorme compromiso que la caracteriza. María Isabel, qué gusto tenerte aquí en este panel de negocio el día de hoy. ¿Cómo estás? Hola, Jonfer. Buenos días para todos. Encantada de estar aquí. Muerta del miedo. No te preocupes, este es un proceso muy simple en el que vamos a hablar, no aquí, no va a haber un proceso de formación con diapositivas, no, vamos a hablar de tu experiencia, así que yo creo que va a ser lo más fácil para ti. De De acuerdo. acuerdo. Bueno, ahora Marisabel, quiero presentarte a ti y a todos los asistentes a este maravilloso evento y a los que nos ven en diferido a través de las redes sociales, a través de YouTube, pues resulta que les voy a presentar a un hombre súper mega enfocado. Lo admiro desde que entré a esta industria y desde que estuve en este proceso, pues les quiero presentar al doctor Gabriel Santiago, nuestro querido rango diamante ejecutivo. Pues les quiero contar que es un argentino, por supuesto todo el mundo lo conoce, pero para los que no lo conozcan, es un argentino enamorado del Boca Juniors. ¿Sí? Por supuesto, hace 11 años está en Colombia, es una persona que se caracteriza por un gran carisma, un gran determinación, humildad, es un ingeniero de lo imposible, ¿sí? Es un ingeniero de lo imposible y por supuesto es una persona extremadamente sensible, apasionada, escritor, por supuesto, conferencista y es protagonista de su vida. Los logros que ha tenido en su carrera profesional como médico han sido increíbles, pero cuando conoció a Gano Excel, aparte de todos esos logros profesionales, desde hace 7 años, pues lo llevó desde su corazón, por supuesto, y ha llevado desde el corazón a muchos corazones en familias colombianas y en diferentes lugares de Latinoamérica. Así que, doctor Gabriel Santiago, es un honor para mí. Bienvenido. Qué gusto tenerlo aquí. Muchas gracias, Jonfer, por tus palabras. No, la verdad que el gusto es mío poder compartir espacios con todo el equipo. Me parece muy poderoso y mucho más cuando nos podemos meter en emociones que muchas veces nos paralizan, ¿no? Nos paralizan y nos impiden. Así que es un tema muy poderoso y ojalá que hoy estemos todos con la disposición de escuchar, ¿sí? O sea, y ahí quiero empezar a jugar ya, digamos, con esto de escuchar, porque fíjate que el oír es un ejercicio fisiológico, pero cuando a ese ejercicio fisiológico le ponemos la interpretación de lo que estamos oyendo, se transforma en la escucha. Entonces, ahí es importante que esa escucha que hoy todos tengamos sea con apertura, sea sin resistencia, porque todo lo que vamos a hablar hoy va a ser desde la experiencia, desde las vivencias, pero importante para, yo digo, para aprovechar esa experiencia, esas vivencias, para acelerar resultados y para hacer que los sueños se cumplan más rápido. De acuerdo, de acuerdo. Me encanta eso que su merced está proponiendo porque va a ser muy nutritivo lo que vamos a aprender hoy. Bueno, les cuento. El panel de hoy va a enfocarse a cómo enfrentar los miedos a tomar acción. Y las personas que tengo aquí como invitadas, o sea, nuestra querida María Isabel y nuestro querido doctor Gabriel Santiago, también han tenido miedo y seguramente todavía tienen miedo de muchos aspectos. Entonces, yo quiero hacer una aclaración muy importante. Yo tengo terror de muchos aspectos.
hablando en referencia a nuestro negocio, porque pues, en nuestra vida hay miles de miedos. Pero cuando hablamos de nuestro negocio, hay miedos que son complejos de enfrentar y que a veces como que evitamos más bien hacer el negocio. Y de eso se trata precisamente hoy. María Isabel me admitió que tenía miedo entonces vamos a ponernos a enfrentar este miedo. María Isabel, 10 minutos tuyos. Sí, Jonfer, pues realmente el miedo siempre va a estar. Yo en algún momento de mi vida decidí dejar de pelear con el miedo, porque a nosotros nos dicen, abraza el miedo, póngalo al lado, póngalo atrás, póngalo en mil partes. Y lo que yo entendí es que siempre una situación desconocida, una situación que no dominamos, nos va a producir miedo. Y es más bien entender eso, qué emoción me está produciendo, es aterrizarlo. Y lo que yo he aprendido es a hacerme preguntas. Hacerme preguntas es, bueno, ok, ¿este miedo es real o es ficticio? Y pongamos el ejercicio de uno que es muy común aquí en nuestro negocio, y es hacer una llamada a una persona desconocida o hacer una llamada a alguien. Un ejemplo, y les digo sinceramente que ese es uno de los retos que yo todavía me enfrento y me preparo, inclusive cuando tengo que hacer una llamada a alguien en la que no tengo confianza. Y pues pasaban cosas como que yo cogía el teléfono y empezaba que no conteste, que no conteste, que no conteste, que no conteste, porque me estaba paralizando el miedo, pero yo hacía la acción de la llamada, ¿sí? Entonces, entender, ¿ese miedo es real o no? Ok, listo, es real. Sí, sí, sí tengo el miedo, pero ¿miedo a qué? Ah, no, es que tengo miedo a, ¿realmente a qué? Porque si la persona con la que yo voy a llamar es un ser humano, no me va a pegar, no me va a insultar, no me va a hacer nada malo. Entonces, realmente no pasa nada. Lo peor que me puede decir es, no me interesa. Y ya, ¿sí? Entonces, aterrizar ese miedo y darle un significado, decir, ah, no, es que aquí realmente no pasa nada, para mí ha sido muy importante. Y así en todo, así en todo en la vida. Y a medida, obviamente, que se va haciendo la acción, pues ese miedo va bajando y nos volvemos expertos. Entonces ya hacer la llamada no es tan difícil. Y te lo digo, yo para hacer llamadas cierro todo, pongo solamente el teléfono con la lista y para no empezar a sabotearme y entonces, es que tengo que hacer esto y es que tengo que hacer esto y el chat de otra, no, yo me concentro y pongo 20 minutos en el teléfono, en la alarma 20 minutos y por 20 minutos voy a concentrarme a hacer esto que me cuesta, ¿sí? Y, y la verdad es que cuando empiezo a hacer las acciones y veo que lo voy logrando, yo misma me felicito. Sí, bien, lo estoy haciendo, claro que sí se puede, no me pasa nada, no hay nada malo, nadie me va a hacer daño, porque al fin y al cabo el miedo es una respuesta instintiva de eso que tenemos de nuestros antepasados, que tenían que defenderse de las fieras o bueno, de tantas cosas que les sucedían, pero nosotros acá no tenemos eso, nosotros no tenemos fieras, no estamos en las cavernas. Entonces, es realmente ponerle el sitio donde está y entender que siempre va a estar ahí. Por ejemplo, a mí ya no me da miedo meterme a una piscina, yo sé nadar, ya dominé ese miedo de nadar. Pero si a mí me dicen, atraviese Yoniquí, váyase nadando de San Andrés a Yoniquí, tengo que nadar, pero va a volver a aparecer, que me tengo que preparar también. Y volviendo al tema de esto, yo algo que hago es hacer guiones, estar segura de las cosas, no tengo que improvisar, ¿sí? Entonces yo hago guiones de lo que voy a llamar, estoy hablando pues de esa que nos cuesta tanto, que es la llamada, hago el guión, inclusive llamo amigos y a personas, muchas veces llamo a mi mamá y le digo, escúcheme, a ver qué le parece. Entonces hago de cuenta que es la persona. Y mi mamá me dice, no, mira, por aquí no es, no sé qué. Y cuando hago la llamada ya estoy preparada, porque la otra cosa es esa creencia de que tenemos que improvisar y que como no estoy lista, como no estoy preparada, pues preparémonos, hagámosle y tengamos el chancú, como le digo yo, la hojita con el escrito, hacer que sea menos aterrador.
y hacer la acción. Y yo hace muchos años tomé una frase que me apropié de ella, es más, tengo dos, y es hazlo con miedo, pero hazlo. Y la otra es, ¿sí? Y la otra es, porque es que además detrás del miedo hay una creencia de no puedo, no soy capaz, me van a rechazar, esto no es para mí, bueno, tantas creencias que tenemos limitantes. Entonces la otra frase que yo tomé para mí, y la he dicho muchas veces, es hazlo mal hasta que te salga bien, pero hazlo. O sea, de tanto hacerlo mal, algún día va a salir bien. Y ese día, pues ya no hay miedo. Súper, súper, me encanta eso. Y aunque no han terminado estos 10 minutos, voy a hacer un pequeño paréntesis, mi querida Marisabel, porque todo esto que nos has compartido está súper, súper clave. Es decir, yo creo que hay personas que piensan exactamente lo mismo, que han vivido exactamente lo mismo, bueno, muy similar, pero que eso que le estás contando, como que, oye, no lo había pensado de esa manera, oye, no he visto ese ejercicio, oye, me encanta ese razonamiento, pero te cuento un datico, resulta que ya llegó nuestro tercer invitado. Sí, me di cuenta. Y te voy a presentar, y mi doctor Gabriel Santiago, que lo conocemos, por supuesto, y nuestro tercer invitado es el doctor Gabriel Tilbe, rango oro de nuestra compañía. Es un médico especialista en anestesiología y reanimación y es miembro del Comité Nacional de Reanimación aquí en Colombia. Es un hombre con un enorme don de servicio. Me encanta porque siempre que hablo con él se le nota por a leguas el don de servicio que tiene y obviamente entró a Ganexcel porque vio la oportunidad de ayudar a muchas más personas a tener una gran calidad de vida. Así que, doctor Tilbe, bienvenido. Qué gusto saludarlo. ¿Cómo se encuentra? No, el privilegio es mío de estar compartiendo con tanta gente maravillosa, tanta gente sabia, tanta gente con don de servicio, como lo que dice el diamante Gabriel Santiago, que le ha aprendido mucho sobre este tema, que realmente es un duro, digamos, en este tema, digamos, de manejo de miedo, de ciertas creencias limitantes que tenemos. Entonces, compartir con él es algo empoderador. O sea, ya todos los que estamos aquí ya debemos sentirnos ganador de estar aquí con el diamante Gabriel Santiago y con María Isabel, que nos comparte también su propia experiencia. Y yo le daré, digamos, algunos tips de mi propia experiencia, porque soy humano, soy un ser humano, no soy ningún alienígena. Nosotros los médicos también nos enfermamos, tenemos creencias limitantes, tenemos cosas que tenemos miedo y simple, y más adelante se las contaré. Gracias por esas buenas palabras, esas bellas palabras. Y bueno, entonces, mi querida Mía, nos concluyas algunas cosas que tú hayas hecho, aparte de lo que ya nos has contado, de cómo tú has lidiado con el miedo. Sabemos que la acción ha sido determinante en ese proceso, que eso bien lo decía el doctor, el diamante José López, en algún momento después de la Convención de Bogotá, que la acción es la que ayuda a reducir los miedos. Y tú bien lo acabas de reafirmar. Pero, ¿qué otra cosita nos podrías regalar que tú has hecho que te ha resultado muy bien para hacer que el miedo como que se vaya dilatando poco a poco, aparte de eso que nos contaste? Mira, Jonfer, que yo creía que yo era la única que tenía miedo, porque yo veía gente tan poderosa, tan empoderada, que yo decía, no, estos son unos duros, esta gente, y yo, ¿cuándo será que voy a llegar allá? Y el día que yo entendí que todos lo tenemos y que además desde eso podemos conectar con las personas, como acaba de decir el doctor Tilbe, no somos alienígenas ni nada. La persona que está al frente de nosotros también tiene las mismas situaciones, somos humanos y desde eso, por eso fue que ahora que les medio chiste y broma real les dije estoy muerta de miedo, o sea, ahí hay cosas que suceden y dejarse paralizar por eso es lo que no se debe hacer. Entonces, a pesar del miedo, a pesar de esas, por allá esa vaina que uno siente en el estómago, hágale, hágale que no le va a pasar nada. Ahora, hay situaciones que sí son reales, o sea, el miedo es real. Hay cosas que son de supervivencia. Entonces no podemos decir, no, es que a partir de hoy yo no voy a tener miedo y nunca más y me voy a arriesgar a hacerlo todo. Momentico, vamos, pongámosle, a todo hay que ponerle raciocinio. Yo no me voy a tirar por ahí, por cualquier parte, simplemente porque ya no tengo miedo. O sea, todo es aterrizarlo y realmente hacerse preguntas. ¿Realmente es cierto? ¿Es real? ¿Qué tan real es? ¿Qué tan probable? ¿Qué tan probable es que a mí me pase esto? O sea, de pronto sí me pueden insultar si yo hago una llamada, pero ¿qué tan probable es que me insulten? Y además, si me insultan, ¿qué va a pasar? No va a pasar nada. Igual lo tengo al frente, no lo tengo al lado. Entonces, realmente para mí, hacer el ejercicio
de racionalizarlo y entender de dónde viene y qué es lo peor que puede pasar. O sea, ¿qué es lo peor que puede pasar si yo hago esto? Ah, no, pues realmente no va a pasar. O sea, ¿qué tan real, qué tan probable es que esto pase? Al final vamos a decir, no, esto no es ni es probable ni es real, y hágale. ¿Sí? Okay. Ese ha sido como el caballito de batalla que yo he tenido, de primero estar mucho tiempo paralizada creyendo que yo era la única que tenía esos miedos y que me dejé dominar por ellos, y hasta que un día dije, no, yo a pesar del miedo lo hago, y no sé si en ese momento no sabía si yo lo iba a dominar o no, simplemente era, lo voy a hacer. Hoy entiendo que siempre va a estar en diferentes momentos. Obviamente si ya domino algo, no pasa nada. Ahora, ¿qué es lo que pasa también en este negocio? Empezamos muy bien, eso es como los jugadores, los profesionales del fútbol o en cualquier deporte. Empiezan con el entrenamiento y van cogiendo la habilidad. Pero si la dejan, se van de vacaciones, vuelven a empezar de cero. Entonces nosotros también, si nosotros dejamos la habilidad, si nosotros dejamos de hacer las acciones, cuando volvamos a empezar, es como si estuviéramos empezando de cero y vuelven a aparecer todas estas preguntas, estos miedos, y vuelve a empezar de cero. Entonces, por eso, siempre la recomendación es no se quede paralizada, no se quede quieto, haga aunque sea una diaria, 2 diarias, porque en la acción es que se va a dominar absolutamente todo. Ese creo que es otra de las, no parar, ¿no? No parar, aunque es preferible muy poquito a nada. De Que acuerdo. volvemos a empezar de cero. Isabel, gracias por esa buena recomendación. Resumen rápido, o sea que la acción hace que el miedo se vaya reduciendo. Pequeños pasitos van haciendo que el miedo como que, espere, hagámosle, otro poquito, otro poquito. Genial, me encanta eso. Doctor Gabriel Santiago, ahora vamos a tener el placer de escuchar a un maestro de vida, una persona que pues, como dice el doctor Gabriel Tilbe, no es un extraterrestre, nada fuera de lo normal, pero es una persona que se ha demostrado a sí mismo, ¿sí? Porque el tema no es de demostrarnos a nosotros, sino demostrarse a sí mismo que a pesar del miedo, su merced ha podido lograr muchas cosas. Cuéntenos sobre eso, cuéntenos sobre su vida, Buenísimo. sobre sus miedos. Bueno, te cuento cómo se llama. Y un poco siguiendo la línea de María Isabel, ¿no? A mí me gusta siempre estructurar las cosas o encuadrar las cosas porque esa forma me ha permitido entender mejor y esa forma de comprender mejor. Cuando empezás a ver las cosas y la cosa empieza a cambiar, ¿no? Entonces, me parece interesante el concepto de qué es la realidad. ¿Sí? Entonces, cuando pensamos qué es la realidad es la suma de dos cosas. Los hechos que ocurren en la vida o en tu vida y las interpretaciones que hacemos de esos hechos. Entonces, ¿cuál es el punto, digamos, importante a tener en cuenta? Los hechos, para que ustedes puedan individualizarlos en sus vidas, son las cosas que les podría sacar una foto con una cámara. Entonces, por ejemplo, está lloviendo, saco una foto de que está lloviendo. Está la oficina cerrada, saco una foto de la oficina cerrada, de la oficina abierta, de la oficina llena de gente, lo que fuera. O sea, eso es un hecho. Y después la interpretación que yo voy a hacer del hecho. Entonces ahí es donde yo no puedo trabajar en el hecho. Yo si está lloviendo, si la oficina está abierta, está cerrada, si se cayó la oficina virtual o lo que fuera, no puedo hacer nada ahí. Sí puedo trabajar en las interpretaciones que yo hago de esos hechos. Y ahí está empieza la herramienta que me va a empoderar, porque yo puedo interpretar algo que me cierre posibilidades o puedo interpretar algo que me abra posibilidades. ¿Estamos? Entonces ahí empezamos a jugar nosotros. Y el miedo, como es una emoción, el miedo en un primer momento yo puedo asimilar o puedo pensar que el miedo es algo malo. Sí, pero realmente como es una emoción no debo juzgarlo. No es bueno ni malo, el miedo está. Entonces el punto es cómo yo, sin importar, digamos, el hecho, me puede generar la emoción del miedo. Y esa emoción del miedo, como bien lo decía María Isabel, me puede paralizar, me puede dejar quieto. Y yo digo, bueno, esto ya va a pasar. Y puede que no pase nunca. Y puede ser que siempre tengas el miedo ahí instalado y que nunca se vaya. ¿Sabes? Por ejemplo, el miedo a hablar en público dicen que es mayor al miedo a la muerte. Cuando pensamos en miedo, por ejemplo, en miedo a qué puede ser.
Entonces, cuando hablamos de miedo, puede ser miedo a la muerte, a las enfermedades, a hablar en público, a algo desconocido, a estar solo, a ser engañado, a no ser escuchado, a no saber, a no ser reconocido, ¿sí? Pero fundamentalmente en el negocio hay un gran enemigo para mí, que es el lucir bien. Entonces, el miedo a lucir bien, pienso que es el miedo que más debemos enfrentar nosotros, porque es la sensación que yo voy a tener. Yo voy a agarrar y voy a llamar por teléfono. Yo pienso que da menos miedo, o hablo de mí, en su momento, llamar a un desconocido que llamar a un conocido. Porque ¿qué va a pensar el conocido? ¿Por qué Gabriel está haciendo esto? ¿Qué pasó? ¿Le fue mal con la cirugía? ¿Le fue mal con la medicina? O sea, y ahí empiezan a jugar algo que yo les cuento que hasta los 34 años, ayer cumplí 52, fui campeón del mundo de esto que les voy a contar ahora. ¿Y qué fue? ¿Qué es eso? Son las suposiciones. El suponer, yo digo, es la mayor herramienta del miedo. Porque yo supongo lo que Jonfer va a pensar de mí sobre esto, y lo más grave de todo es que voy a actuar, voy a tomar acción sobre esa suposición que no es real. Quiere decir que la suposición entonces va a permitirme jugar un juego más simple, aparentemente más fácil, pero sobre algo que no es real, sobre algo que lo estoy suponiendo, lo estoy imaginando, lo estoy creando. Entonces, a partir de ese lugar, digamos, entonces, ¿qué hacer con el miedo? Porque ahí es donde realmente se pone, porque lo vas a tener hoy, lo tuviste, lo vas a tener mañana, es la emoción más primitiva del ser humano, y la vamos a tener siempre con nosotros. Porque el miedo muchas veces te puede salvar de que te maten, porque te evita que te vayas a meter en determinado lugar a determinadas horas de la noche, porque vos te da miedo y eso te salvó la vida a lo mejor. Entonces, no es que el miedo sea bueno o malo, el miedo va a estar ahí, es una emoción, punto. No tenemos que darle más importancia de la que tiene. Entonces, ¿qué es la que, o sea, yo sigo teniendo miedo? Claro, sigo teniendo miedos y seguiré teniendo miedos. El tema es cómo enfrentar esos miedos. Entonces, un poco lo que decía María Isabel, o sea, la acción. Sí, pero a esa acción le vamos a poner un condimento anterior, que es el compromiso. Entonces, cuando yo tengo un compromiso, ¿y qué es un compromiso? Es una declaración que yo voy a hacer sobre algo que para mí es importante. Y a esa declaración le voy a poner una acción. Entonces, cuando yo tengo una declaración y una acción que para mí es más importante que mi propia vida, o lo pongo a ese nivel, sin importar el miedo que yo tenga, entonces ahí es donde realmente la cosa empieza a tomar un color diferente. ¿Por qué? Porque yo, a ver, estoy pensando, bueno, yo quiero, voy a ponerme de ejemplo, tengo a mi hija viviendo ahora en Estados Unidos, mi hijo en Cali, yo quiero viajar a ver a mi hija. Y entonces, para eso necesito dinero, para tener dinero necesito trabajar. Si yo cambio mi tiempo por dinero, no voy a tener el tiempo para ir aunque tenga el dinero. Si yo, como se llama, logro construir un ingreso residual, un ingreso pasivo a través de GanoExcel, voy a construir entonces un ingreso que me va a permitir tener el dinero más el tiempo. Y ahí es donde toma color. Y esa fue la decisión por la cual yo decidí comenzar a hacer GanoExcel. Yo ganaba muy bien en la clínica donde trabajaba, pero no tenía el tiempo que yo quería para compartir con mis hijos. Entonces, ahí está el punto. Me da miedo hacer esta llamada. Bueno, pero el objetivo que tengo es mucho más grande que ese miedo y me permite avanzar sobre el miedo haciendo la llamada. Y después pasa lo que decía María Isabel. Cuando lo hiciste una vez, 2 veces, 5 veces, 10 veces, 20 veces, el miedo empieza a desaparecer. Y va a aparecer otro miedo. ¿Cómo voy a presentar? Y después, ¿cómo voy a cerrar? Y el miedo va a ir avanzando y cambiándose de lugar porque te va a querer llegar de cualquier lugar. En el fondo, pensando en lo mejor para vos, porque piensa que lo mejor para vos ¿qué es? Quedarte en tu zona de confort. Lo mejor para vos ¿qué es? Quedarte quieto para que no sufras. Porque el miedo, ¿qué es lo que no quiere? Que sufras. No quiere que la pases mal. ¿Sí? Porque no está interpretando que en tu zona de confort estás limitado y la estás pasando mal. Entonces, ahí es donde realmente sabes que va a aparecer, pero tenés que enfrentarlo. Y cada vez, por eso es tan importante definir el por qué.
porque tu por qué te permite trascender el miedo. Cuando tu miedo no te permite avanzar, es donde vos tenés que replantearte tu por qué. Porque tu por qué entonces en ese momento no es lo suficientemente grande para que te empuje a atravesar ese miedo. Me encanta esa reflexión. Justamente, mi doctora, aquí estamos, nuestra querida Carolina Valencia está compartiendo en el chat unos enlaces de YouTube, precisamente, donde aparece, por ejemplo, el doctor Gabriel Santiago tiene un video enfocado al liderazgo transformacional, que es un material complementario que recomiendo en YouTube. Busque el liderazgo transformacional del doctor Gabriel Santiago y seguramente ahí va a hablar un poco más acerca de estos temas que son tan relevantes y que ya había grabado previamente. Me encanta esto, resumiendo un poco, el condimento, ¿sí?, que nos hace falta, tiene que ver con el compromiso, que en últimas es una decisión y esto nos lleva a una acción. Todo esto debe estar sustentado en un porqué muy sólido, porque el porqué trasciende el miedo. Con un miedo fuerte es porque el porqué está pequeño, ¿sí? Está pequeño. Muy interesante este razonamiento, mi doctor Gabriel. Entonces, hablando con dos profesionales también, aparte de Marisabel, que ha sido una conferencista también en muchos temas importantes del desarrollo del ser, pero el doctor Gabriel Santiago, el doctor Gabriel Tilbe, médicos que nos hablan desde su profesión y desde muchos aspectos, aparte de su experiencia en el negocio. Doctor Gabriel Tilbe. Cositas muy TIC para darle un complemento a la valiosa información que ha compartido Marisabel y el diamante Gabriel Santiago, que va compaginado con todos esos miedos que todos tenemos y herramientas que nos puedan servir para avanzar, para no paralizarnos o huir de esa realidad que nos comenta Gabriel. Entonces, algunas personas quieren que algo ocurra, ¿cierto? Y otros sueñan con que pase. Y otras hacen con que eso suceda. Y eso es la acción. O sea, uno puede tener el miedo y es como la sombra de uno, pero va a caminar siempre con ella. Lo que decía el diamante Gabriel Santiago, siempre lo vamos a tener. Y hay miedo, hay miedos buenos y miedos malos. El miedo bueno es el que nos permite la supervivencia, porque es instintivo para poder conservar nuestro físico, ¿cierto? Pero está ese miedo malo, que es cuando nos quedamos ahí divagando en él, nos paraliza o no deja avanzar a accionar. Y compaginándolo con la salud y el bienestar, entonces una buena salud no es más que esa relación armoniosa entre tú y tu cuerpo. Si no manejamos, no podemos controlar nuestra mente, la mente nos controla a nosotros y allí está el miedo. Entonces, ese es muy poderoso que nosotros podamos vencer, tener ese control sobre la mente y podemos vencer ese miedo. Cualquier otro obstáculo, cualquier hábito que podamos es importante, pero en la parte de salud esto es muy relevante. Y lo básico, todo el mundo cree que las cosas la puede, digamos, de la noche a la mañana. Si tiene algunos miedos, lo puede vencer de la noche a la mañana. No, pero si nos vemos al proceso natural de un bebé, ¿cierto?, que está gateando, que empieza a dar sus pasitos y finalmente sale, es un proceso que vive. Y el niño se lo goza, se lo disfruta. Así debemos hacer nosotros cuando estamos frente a esos obstáculos, frente a esos miedos, cualquiera que tengamos. Tenemos que caminar de la mano con él y disfrutar ese proceso de transformación. No lo veamos como el enemigo, como lo que nos han hecho creer que el miedo es... No, debemos caminar con él, llevarlo de la mano. Miedo, ven, vamos. Y aquí tenemos una herramienta que nos puede ayudar muchísimo, la meditación. ¿Por qué? Porque te permite ser amo de tu mente. Ella es tu herramienta, tu esclava, no al revés. O sea que nosotros manejamos a la mente, pero nos dejamos manejar por la mente. Y si nos dejamos manejar por la mente, no vamos a poder vencer el miedo, la pereza, el apego, la procrastinación, todas estas actividades que son propias del negocio. ¿Por qué? Porque no somos capaces de controlar, de modular esa mente que tenemos, que no nos hemos propuesto, y eso se basa con conocimiento, con la experiencia y, lógicamente, tener mentores, como el diamante Gabriel Santiago, que es uno de mis mentores, aunque él no lo sabe,
pero son las personas como el diamante José López y muchas otras personas en nuestra línea de oficio que nos enseñan cada día con su propia experiencia, con su vivencia. Mire, la oración es una herramienta muy poderosa de transformación para vencer miedos, apegos, de procrastinación, etcétera. Si solo oras cuando estás en problema, como generalmente nos pasa a todos, vamos a estar en problema, ¿cierto? Pero si la oración la tenemos permanentemente con nosotros, porque Dios siempre está con nosotros. La oración no va a cambiar a Dios, pero la oración nos cambia esa circunstancia. La oración nos cambia a nosotros. Yo oro mucho en mi cirugía cuando tengo un paciente que está con problemas y oro precisamente para que ese paciente salga adelante. Me conecto en ese lapso de tiempo, me voy detrás de la máquina de anestesia, hago una oración, me conecto conmigo mismo, con mi fuente superior, o esa fuente divina, y de pronto aparece la magia. Y eso se da. Aquí tenemos otra herramienta como el yoga, que también la podemos practicar a los que le quede más fácil. Estas son herramientas para aquietar la mente, para que tú te puedas conectar esos dos hemisferios, hemisferio derecho y hemisferio izquierdo, el hemisferio analítico, racional, y el otro hemisferio emocional, donde está la intuición también. No me quiero extender mucho, pero aquí tenemos una glándula que es muy importante y es la glándula ubicada en el centro del cerebro. Es una glándula que produce una hormona que es importante, que es la melatonina, que es la que regula realmente, esta glándula regula esos ciclos de vigilia y de sueño, el ciclo circadiano. Nosotros tenemos el comando central de manera autonómica, lo tenemos nosotros en nuestro cerebro. Con la luz del día activamos eso. Es un ejemplo de uso de términos cuando hablan de resetear la mente, de reiniciar ese funcionamiento de nuestra mente, lo podemos lograr. Y nosotros tenemos órganos que lo hacen, como la glándula pineal, que con el simple ayuda de la luz solar nos ayuda a conciliar el sueño, porque va a producir esta hormona. Y reacciona produciendo no solamente melatonina, sino esta hormona beta-endorfina, que es más adictiva que la morfina. O sea, nosotros tenemos una química, digamos, interna, con lo cual nos puede dar esa gratificación y que nos impulsa y que podemos vencer muchos paradigmas, obstáculos que nosotros tenemos. ¿Cómo activar ese tercer ojo? Ojo, siempre se habla de ese tercer chakra y está muy relacionado con la glándula pineal. Se dice que ese es el asiento del alma y que nos pone en esa comunicación del cuerpo y con el alma. Si aprendemos a meditar, ese chakra del tercer ojo está ubicado en la parte frontal del cerebro, entre los ojos. Escoge el escenario perfecto, lo que tú quieras, eliges un objeto de motivación, selecciona un mantra, haz de la meditación una rutina. Si no quieres hacer la meditación, ya vimos el yoga, puedes hacer la oración. La gratitud es otra herramienta poderosa de transformación de conciencia que nos puede llevar a vencer cualquier obstáculo. Mi doctor Tilbe, no, muy importante el tema, porque si lo estamos viendo desde el factor médico, como decía ahorita Vivianita, que es clave el complemento desde ese punto de vista como biológico, ¿no? Es decir, como esa ciencia detrás de esa parte humana, de esa parte biológica, es súper importante. Claro, tocamos el tema de la glándula pineal y tocamos el tema también, inclusive la respiración, tengo entendido, pues yo trabajo con una técnica llamada mindfulness, y el mindfulness estimula el nervio vago, que es un nervio súper importante también dentro de nuestro cuerpo y ayuda muchísimo a todo el tema de ayudar a relajarte, pero también a enfocarte, a lograr unos resultados diferentes, a vivir en el ahora, porque es que cuando hablamos de los miedos, y aquí me permito complementar un poco, es que estamos viendo mucho en el pasado o en el futuro, ¿no? Dicen que el exceso de futuro es ansiedad y el exceso de pasado es miedo. Entonces, ahí es donde dice Viviana que es vago como cuando no accionamos. Entonces hay que respirar un poco más para accionar más, mi querida Viviana. En ese orden de ideas, pues bueno, estas metodologías que su merced nos propone, primero hablamos de lo básico. Me encantó mucho ese concepto, mi doctor Tilbe, que habla usted de lo básico, que hay que ser experto en lo básico. Y veo que es una frase muy acuñada, inclusive nuestro diamante José López también habla muy bien de ella, porque si nos volvemos expertos en lo básico, en apenas hacer una llamada, bueno, no sé, hacer una llamada, listo, practico y practico hasta que me vuelva experto en hacer una llamada, luego hacer un seguimiento, luego hacer un cierre,
Yo creo que uno va adquiriendo las habilidades que son 7 habilidades, pero es volviéndonos experto en cada cosita de a poco, de a poco, de a poco. Me encanta ese concepto. Por otro lado, también somos los amos de nuestra mente. No nuestra mente es la ama nuestra, pero dejamos que esta pequeña mentezuela tiránica, ¿sí? Nos deje gobernar, nos gobierne y empezamos a dejarnos llevar de todo lo que ella diga y resulta que no, soy el dueño de ella. Es decir, espérese, para un momento. Entonces ahí necesitamos formarnos un poco más, leer un poco más y practicar un poco más para poder hacer y gobernar esta mente. Y por supuesto, la oración nos genera un cambio es a nosotros. Entonces, en ese orden de ideas, aquí están las ideas resumidas de mi exposición, de la exposición del doctor Gabriel Tilbe. Ha sido espectacular escucharlos a ustedes tres. Ahora, dice Manuel Mosquera, tenemos miedos palpables, visibles, pero ¿cómo identificamos los miedos escondidos? Porque muchas veces no nos damos ni cuenta que tenemos un miedo escondido por ahí y pues al no identificarlo, pues no hacemos mucho. Entonces, excelente pregunta, Manuel. ¿Quién lo responde? Yo ahí respondo algo. Dale. Tiene que ver con lo que estaba diciendo inicialmente. Yo creo que nosotros vivimos en automático y es más fácil dar excusas, o sea, decir, es que yo no sé presentar, es que yo no sé llamar, y realmente allí hay un miedo. El día que en lugar de dar esas excusas, hacemos un par y decimos, a ver, ¿qué es lo que está pasando? Empecemos a ver por qué no me lanzo. Porque al fin y al cabo, todas estas esques las podemos solucionar, ¿sí? Si realmente queremos. Para mí es una manera de encontrar esos sonidos ocultos. Cuando nos empezamos a dar excusas y justificar por qué no hacemos algo y justificamos, pare y revise. Súper, súper, súper. Doctor Gabriel. Sí, una cosa importante como complemento es el hecho de ir a revisar en el momento en que decidiste entrar a Ganoxel. O sea, ¿qué emoción te llevó a entrar al negocio? ¿Qué emoción te llevó a pagar el paquete 3? ¿Qué pasó en ese momento? ¿Qué viste para tu vida? ¿Qué viste para tus sueños? Entonces, cuando eso te va a conectar con el porqué, si vos logras conectarte con tu porqué, desde el corazón, desde la emoción, desde la pasión, ahí es donde vas a atravesar lo que fuera. O sea, yo pienso que no existen los miedos invisibles. Son miedos que no los queremos ver, que es diferente. O sea, y de alguna forma me escudo con que no lo veo para no enfrentarlo, pero si el por qué es lo suficientemente grande, como dice José, el cómo no importa. Entonces, revisen su por qué. O sea, yo lo que les diría a toda la gente que está hoy acá en la sala o la que puede llegar a escucharlo, este panel, termina esto y revisa tu por qué y agrandalo y ponele más condimentos, más cosas, hacerlo más grande. Porque si hoy, el día de hoy, 27 de abril, vos haces que tu porqué sea lo suficientemente grande, no te va a parar nada. Así fue que me hice diamante ejecutivo. O sea, no piensen que porque tomé acciones, no, las acciones son las mismas, son conocer personas, invitar a hacer presentaciones, hacer seguimientos, hacer cierres y capacitar a la gente nueva. O sea, esas son las acciones. ¿Dónde estuvo la diferencia? Que yo me inventé una historia que me aceleró. Inventé una historia, me inventé un porqué, una necesidad, y eso fue lo que me provocó el motor a que me hizo no parar. Entonces, el punto es ese, o sea, terminen hoy, siéntense, pónganse una buena música, háganse un buen 3 en 1, un clásico, y revisen su porqué. Y háganlo tan grande como la imaginación se los permita. Porque si lo hacen eso hoy, ese va a ser el motor que no te vas a aguantar hoy mismo de empezar a llamar personas, de empezar a hablar con esos seguimientos y hablarles desde esa pasión, hablarles desde ese porqué, hablarles desde ese ser que está esperando salir y que está esperando enrolar al mundo para que cambie sus vidas y que eso haga que cambie tu propia vida también. Me encantó eso de devuelve otra vez al paquete 3. Porque uno no compra un paquete 3 porque sí. O sea, uno lo compra por algo. Me encantó eso, me encantó eso. Vamos a hacer el ejercicio, doctor Gabriel. Y doctor Tilbe, su merced cierra. Está con el micrófono cerrado, mi doctor Tilbe. Ahora No, sí.
todo está dicho realmente muy agradecido con Dios de estar alrededor de estos panelistas, Gabriel Santiago, Diamante y María Isabel Ángel, ¿no? Impresionante. Y estas 45 personas que se conectaron acá, como dice Gabriel Santiago, luciendo a una frase de él, del Boca Juniors, un panel de gol, realmente. Entonces, esto le queda a uno como ese saborcito, ¿no? Como que esto se vuelva a repetir, porque realmente estas dinámicas interactivas son muy hermosas, donde cada cual saca, se desnuda de su interior sus propios miedos para que todos los conozcan, que son igualitos. Quizás muchos tenemos espejos de nuestros propios miedos con ustedes. Y lo más importante es, crean en ustedes mismos. Tienen ustedes ese poder, esa esencia, ese poder en su propia naturaleza. Tengan su polo a tierra y conéctense con su esencia superior, con lo que ustedes crean, en Buda, en Mahoma, en la divina divinidad, en Buda, etcétera, etcétera, en lo que quieran, pero ustedes tienen la esencia ahí adentro. El poder está dentro de su propia mente y pueden transformarse todo lo que ustedes quieran, porque el poder está dentro. No busquen afuera. Recuerden, crecemos de adentro hacia afuera, no lo contrario. Yo los invito a que lean un libro de transformación que es de Joseph Murphy, que se llama El poder de la mente subconsciente. Los va, mejor dicho, los va a poder a reflexionar, a poner no su piloto automático, sino a activar su piloto observador en todo lo que hagan en la vida. O sea, estar, como decía John Fer, con la apología de mindfulness, estar en tiempo presente, disfrutar este instante, este espacio que estamos aquí ahora, el ahora, no pensar en lo que ya pasó, que no pudo hacer, o lo que no ha pasado. Céntrense en esto, construyan su futuro a partir de este momento, disfrútenlo. La vida es una sola, no tenemos 7 vidas con el gato. ¿Cuándo vamos a vernos con este hermoso panel que tenemos aquí? Entonces, los invito, ahí les paso el libro para los que quieran comprarlo y lo lean, y que esto le quede en este panel, le queden como unas reflexiones más para que lo apliquen en su vida, porque el conocimiento sin acción es no saber nada, es desconocimiento. O sea, nos podemos llenar aquí de todo lo que le hemos transmitido, de nuestros propios miedos, cómo los vencimos, pero si ustedes se conectan con eso y lo aplican a su vida, ahí está la magia. Pero si no, queda como si hubiéramos orado en el desierto. Gracias a todos por estar aquí en este espacio y por conectar de corazón. Bueno, pues no, gracias a usted, doctor Tilbe, por todo lo que entrega, por el doctor Gabriel Santiago, que nos entregó el alma, y para nuestra querida Mía Marisabel, gracias por esos excelentes palabras, consejos, procesos que nos han regalado el día de hoy. Bueno, no sé si a ustedes les haya gustado este proceso, pero este es el lanzamiento del primer panel, y les cuento, las primeras 2 semanas de cada mes van a ser habilidades personales. La tercera semana de cada mes va a ser un panel como este, con invitados de lujo. No se imaginan los temas que tenemos programados hasta septiembre, no se lo pierdan. A nuestros invitados, gracias por compartir esta poderosa información desde su corazón, desde sus experiencias, desde sus resultados. De verdad que ha sido un honor compartir con ustedes el día de hoy. Y pues a todas las personas que nos han acompañado, gracias por estar aquí. A las personas que nos ven aquí en diferido a través de las redes sociales, a través de YouTube, pues gracias por ver este video también. Cuídense mucho.